Con muchísimo gusto le damos la bienvenida en el estudio a Montserrat Torres, quien es usuaria, por cierto, del implante coclear. Desde los 8 años le implantaron el implante, bueno, vaya, esta avance tecnológico en el oído izquierdo y a los 19 en el derecho. También es voluntaria del programa Coclear, donde orientan a otras personas que padecen la misma situación médica. Monse, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un honor para mí estar acá. Y bueno, sí, como tú lo dijiste, pues, nos da la oportunidad de escuchar. Y bueno, para entender un poco mi historia, vamos a retroceder un poco al año 2003, que se me dio una parálisis debido a una bacteria de la cintura para abajo, que me dejó sin caminar por 3 días, pero no se pensó que eso iba a dejar efectos secundarios. Ya después, a la edad de 5 años, pues mis padres se separan y pues me mudo de casa donde mi abuela y empiezan a notar que yo no respondo cuando me hablan por la espalda o al menos que me griten. Y al principio pensaron que era algo psicológico por lo que estaba pasando en ese momento y me dijeron que no. Me llevaron donde una audióloga y resulta que tenía hipoacusia bilateral severa, que era progresiva también, que eventualmente la iba a ir perdiendo. Tenía poca audición, pero no lo suficiente para llevar una vida normal. Al principio empecé utilizando auxiliares auditivos, que es diferente al implante coclear, que esos simplemente se colocan sobre el oído, no necesitas una cirugía. Y ya después nos dijeron que no podía entrar a una escuela bilingüe, que primero tenía que darle prioridad a mi lengua materna, en este caso el español. Y bueno, mi mamá no les hizo caso, entré a una escuela bilingüe. Y ya aproximadamente a los 8 años, en una de las citas a donde la audióloga me dijeron que ella era candidata para el implante coclear. Nos empezaron a hablar de coclear. Yo soy de Honduras, entonces en ese momento no teníamos el conocimiento y no había, como por decir, los sistemas necesarios para poder realizar la cirugía, la activación del implante. Entonces nos dijeron que una brigada colombiana iba a venir a hacer la cirugía a 5 niños, incluyéndome. Y bueno, me hicieron la cirugía, estuve un mes en cama, después viajé a Guatemala que me activaran el implante. Y bueno, fue la primera vez que escuché con claridad, realmente es el mejor momento de mi vida, con rehabilitación de lenguaje, porque claramente mi lenguaje no era tan avanzado como lo es ahorita. Y bueno, mis notas en la escuela subieron, o sea, era más activa en un montón de actividades extracurriculares. Y ya después el derecho no tenía el implante, seguía utilizando el auxiliar auditivo porque solamente me implantaron en el izquierdo. Y me graduó de la escuela y me ofrecen una beca para ir a estudiar a Taiwán. ¡Guau! Sí, a aprender el idioma. Y bueno, la verdad fue un gran riesgo, pero al mismo tiempo una gran experiencia porque no sabía cómo iba a manejar el idioma, los acentos, cómo iba a estar escuchando. Era un idioma totalmente nuevo. Qué valiente, Monse. Y pues me gradué de la universidad estudiando mandarín por allá. Y sí. Oye, Montserrat, suponemos que este implante requiere algún tipo de, no sé si llamarle actualización o mantenimiento o qué sé yo, y saber si también después de haber tenido este implante sigue este proceso degenerativo un poco en tu audición o ya con el implante queda solucionado. Pues ya con el implante quedó solucionado. Cada 3, 4 años va saliendo una nueva actualización, entonces es de ir actualizando el dispositivo, pero sí, esto es algo de toda la vida. Oye, Monse, dijiste algo que me llamó bastante la atención. Escuché con claridad. Perdona mi ignorancia, pero creo que la experiencia más cercana que muchos podríamos tener es en esta película The Sound of Metal, donde, bueno, les hago un resumen de la película por si no la han visto, de un músico que pierde la audición, le hacen esta cirugía de implante coclear y cuando escucha no escucha con nitidez a como él lo pensaba. ¿Es así para tu caso? ¿No todos escuchan de la misma manera? ¿Cómo? Sí, muy buena observación, sí. De hecho, en la película The Sound of Metal, cuando le encienden, hace exactamente el mismo volumen cuando te encienden. No se entiende con claridad, pero
a medida van pasando los minutos, vas entendiendo, todo depende de la rehabilitación. En la película, en ese momento, no se le estaba hablando, no se le estaba diciendo como me escuchas, y hablando y habían personas al lado. No, era él solo, pero él estaba en una situación donde él esperaba que al encenderse, inmediatamente iba a entender. Es un mal concepto que se tiene, por eso destaco la importancia de la rehabilitación del lenguaje, estar frecuentemente escuchando estímulos verbales, yendo a terapias donde te ayuden a tanto a hablar, pero a escuchar, discriminar lo que se está tratando de decir. Wow. Sí. Oye, Montserrat, todos sabemos que en el tema del oído, en el aparato auditivo, está el equilibrio también. En este momento tú no tienes ninguna cuestión relacionada con esto, es decir, puedes realizar cualquier tipo de actividad física, correr, saltar, subir escaleras, no te afecta en ese aspecto. Al principio sí lo llegaron a prohibir porque no se puede realizar deportes extremos por el mismo movimiento de la cabeza, porque como fue una cirugía dentro del oído y pues como tú dices afecta el equilibrio, no nos recomiendan hacer deportes extremos, pero a lo largo de mi vida pues yo me atreví mucho, fui fútbol, básquetbol, me gusté muchísimo el baile, el ballet, siempre fui muy activa, siempre con cuidado. A lo largo de mi día si estoy caminando mucho, sí como que llego a experimentar un poquito de mareo, especialmente si no estoy usando los 2 implantes, si solo es uno, porque no hay como un equilibrio, no hay un balance. Ok. Oye, Mon, y también estabas platicando sobre, a ti te dijeron, sí, tú sí eres candidata para los implantes. ¿Sabes cómo se determina eso? ¿Quién es candidato y quién no? Sí, esto se determina cuando la pérdida auditiva es profunda. O sea, que no escuchas ningún sonido y los que usan auxiliar auditivo son los que no son pérdidas profundas, sino que escuchan un poco, que esos son como los que se utilizan en las personas de mayor edad, que poco a poco van perdiendo la audición, pero no los implantan, sino que es un auxiliar auditivo. Claro. Sí. Paralelamente a la cirugía y al implante, ¿llevas algún tratamiento médico, alguna medicina, alguna pastilla, algo? La verdad no. Se experimenta mucho dolor de cabeza, tal vez para eso, pero en realidad no, solo es un mes de descanso después de la cirugía, pero a partir de ahí, pues, no hay un tratamiento médico. ¿Crees, Montse, tú eres de Honduras, nos decías, ya tienes, ¿cuántos años tienes acá en México? 2 años. Ah, poco. Sí. Bueno, ya viste el caso de Honduras, de Guatemala, de Colombia y México. ¿Hace falta apoyo del gobierno para estos implantes? Supongo que no son baratos y que no cualquier persona pues puede tener acceso a este tipo de situaciones. Sí, en Honduras y México es una gran diferencia. Para mí llegar acá y ver la inclusión que se da acá fue muy impactante para mí. Claro, no es tan accesible a muchas personas. La verdad es que lo que he escuchado es que es accesible en hospitales privados y personas que tienen como los recursos económicos. Pero la verdad es que siento que es un riesgo que al final del día vale la pena porque algo muy importante que me ha permitido el implante es adaptarme a un mundo de oyentes que los oyentes no son capaces de adaptarnos al de nosotros, sino que nosotros tenemos que venir y adaptarnos al de ustedes porque no existe todavía esa empatía de las personas oyentes para venir y decir, no vamos a aprender lenguaje de señas mexicano, no vamos a venir y hacer una mejor tecnología en restaurantes para que las personas sordas no tengan como esa barrera, sino que es todavía un proceso aquí. Wow. Hola, Montserrat, pues muy enriquecedora tu experiencia para la gente que apenas quizá empieza a escuchar o a conocer de esto de los implantes cocleares, porque es algo que está pues relativamente reciente, y esta parte de la accesibilidad que puedan tener muchas familias, sobre todo de bajos recursos, puede complicar su acceso. Gracias por compartirnos tu historia, gracias por tener esa interés, esa fuerza, incluso de hacer las cosas que quizá en algún momento te prohibieron. De aprender mandarín. De aprender mandarín. Sí, no, 3 idiomas, cuando solo me dejaron quedarme en uno, que era el español. Wow, sí. Wow, mira. Sí. Gracias, Montse, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.